¿Por qué están aquí en la tierra? ¿Todos saben por qué están aquí en la tierra? ¿Por qué habéis nacido? ¿Por qué Dios te ha permitido vivir? Porque todos tenemos un propósito. Dios nos ha creado con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. Y uno de los propósitos de Dios, aunque hay muchos, pero uno de ellos es servir a Dios y a los demás. Amén. Este es uno de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y siempre que servimos a otros, estamos sirviendo a Dios. Amén. Estamos sirviendo a Dios. Dios nos ha formado a cada uno de una forma individual y singular, con dones y talentos. Dios nos ha redimido para que participáramos en la extensión de su reino, en su obra. Gracias. Tú no eres salvo por hacer buenas obras. Recordad eso. No somos salvos por hacer buenas obras, sino para hacer buenas obras. ¿Entendés? La salvación es por gracia, por fe. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Pero eso nos hace poder hacer esas buenas obras. Eso es lo que nos guía, nos lleva, nos mueve a hacer esas buenas obras. Y en el reino de Dios tenemos un propósito, tenemos un rol, tenemos una función que cumplir, una misión que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y muchas veces Dios intenta usarnos en nuestros planes, pero desafortunadamente nosotros ponemos las barreras para que Dios pueda hacer o realizar el propósito que tiene con cada uno de nosotros. Dios, Él tiene un propósito contigo aquí en la iglesia CFC Las Palmas. Si el Señor nos permite estar en un lugar, es porque quiere que hagamos algo, participemos en ese lugar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos una misión. En Efesios 2:10 dice así: porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10, nueva versión internacional. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿De que las pongamos en qué? Práctica, ¿verdad? En realidad toda la palabra de Dios, todo lo que nos enseña Dios en su palabra, en la Biblia, debemos ponerlo en práctica. No una parte, o no lo que yo quiero, o lo que a mí me da la gana. No, lo que dice Dios en su palabra. Amén. He titulado la predicación del día de hoy Servir y Dar, para los que están tomando apunte, que es un buen hábito que debemos tener como creyentes, como hijos de Dios, tomar apuntes, porque somos muy olvidadizos por naturaleza. Y aparte es bueno que meditemos en la palabra de Dios toda la semana. Meditemos en todos los versículos que voy a lanzar hoy. O sea que si no tienen dónde apuntar, se quedaron los versículos en el aire. ¿Vale? O sea que, qué bueno. Servir y dar. Les voy a contar una historia. Un día un muchacho pobre que vendía mercadería
iba de puerta en puerta vendiendo para poder pagar sus estudios. Un chico que le gustaba mucho estudiar, sabía lo importante que es estudiar. Vio que un día solo tenía 10 céntimos y tenía mucha hambre. No tenía dinero para comprar comida, solo 10 céntimos. Y dijo, yo no me voy a dejar morir de hambre, algo tengo que hacer. Y tomó la decisión de ir de puerta en puerta. No, primero dijo, la primera casa que vea, a esa me voy a acercar, voy a tocar la puerta y voy a pedir comida, porque tenía hambre. No se iba a mí me parece eso una correcta decisión, ¿verdad? Me ha pensado bien y dijo, no voy a morir de hambre, un estudiante. Pero ya en el momento que él se acercó a la puerta, tocó, le dieron nervios. Normal, ¿verdad? A cualquiera de nosotros, si nos ponemos en el lugar del chico, nos daría nervios, susto. Y el chico, bueno, en vez de pedir comida, le abrió la puerta a una chica muy guapa, ¿vale? Cuando tocó la puerta. Y en vez de pedir comida, lo que hizo fue pedir agua, porque tenía vergüenza. Entonces pidió un vaso de agua, pero la chica, cuando lo vio, pensó y dijo, yo creo que este tiene hambre. Entonces, ella no le dio un vaso de agua, sino que le dio un vaso de leche bien grande, con un buen trozo de queque, delicioso, rico. Y el chico se lo comió con tanto gusto porque tenía mucha hambre. Despacito se lo iba comiendo, saboreando. Pero el chico, aunque sabía que no podía pagar, le preguntó, ¿cuánto le debo? Pero él sabía que no podía pagarle. Y la chica le respondió, no debes nada. Y continuó diciéndole, mi madre nos enseñó a no aceptar pago por una caridad. Y él le dijo, pues te agradezco de todo corazón, porque estaba hambriento y no tenía dinero. Cuando Howard Kelly, que es el nombre del chico, salió de esa casa, no solo se sintió fuerte físicamente porque ya tenía tanta hambre que eso lo fortaleció y otra vez volvió físicamente, sino que también esto ayudó a su fe en Dios y en los hombres, en los seres humanos. Una fe que se le fortaleció, porque él ya se había resignado a rendirse y a dejar los estudios para ponerse a trabajar de forma completa. Años después, esa joven se enfermó gravemente. Los médicos de la zona donde ella vivía no comprendían qué era lo que tenía porque era una enfermedad muy extraña. Entonces la llevaron al hospital más cercano de su casa, a la mujer. Los del hospital contaban con buenos médicos, gracias a Dios. Y mandaron a llamar a uno de los especialistas que trataba estas extrañas enfermedades. Y el nombre del médico era el doctor Howard Kelly. Qué fuerte, ¿verdad? El doctor Howard Kelly. Cuando el médico Howard Kelly escuchó el nombre de donde venía la señora, una extraña luz iluminó sus ojos y se acordó. Y inmediatamente, vestido con su bata de médico, fue a ver a la paciente y la reconoció. Reconoció inmediatamente que era aquella mujer que le había dado ese vaso de leche con el té. El doctor Kelly se propuso hacer lo mejor para salvar la vida de aquella mujer, para ayudarle con su enfermedad, y dedicó especial atención a ella. Después de una larga y dura lucha por la vida en la que se encontraba esta mujer, se ganó la batalla. Y el doctor Kelly pidió a la administración del hospital que le enviaran la factura de todos los gastos, en la que por supuesto
el apagón. La señora, mientras tanto, en el hospital, cuando ya se había recuperado, estaba muy preocupada de lo que le tocaba pagar, porque no tenía cómo hacerlo. Tenía ya miedo y le llegó la factura. Cuando ella abrió el documento y empezó a leer, decía: totalmente pagada hace muchos años con un vaso de leche y un queque. El doctor Howard Kelly le firmaba, ¿no?, la factura, y ella, con lágrimas de alegría que salieron por sus ojos y un corazón feliz, oró diciéndole a Dios: gracias, Dios, porque tu amor se manifestó en las manos y en los corazones humanos. Y así es, hermanos. Dios se manifiesta en las manos de los seres humanos, porque nos ha puesto aquí con un propósito: servir a Dios y a los hombres, a los demás, a nuestro prójimo. En Mateo dice: cualquiera que dé uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Luego, en una versión lenguaje sencillo, dice: les aseguro que Dios no se olvida de premiar al que dé un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores, aunque se trate del menos importante. Servir y dar. La definición de siervo. ¿Cuántos saben aquí la definición de siervo? Siervo, en el diccionario de la Real Academia Española, el concepto se emplea para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. Siervo, pese a esta definición, suele diferenciarse entre siervo y esclavo. El siervo recibía del Señor siempre una vivienda y una tierra para trabajar, y un pequeño porcentaje de lo que se trabajaba. Eso era lo que sucedía el siervo, ¿vale? En ese contexto. Esa era la figura del siervo. Y era una persona libre. En cambio, el esclavo era propiedad de su amo. El esclavo, propiedad de su amo. Este no tenía derechos o recompensa como lo podía tener de pronto un siervo. Y sabes una cosa, hermanos, el mejor ejemplo de siervo de Dios lo vemos reflejado en Jesús. Jesús nos dejó el mejor ejemplo de un siervo de Dios aquí en la tierra. Y en esta mañana vamos a ver unas cuantas características que debemos nosotros tener como siervo de Dios. Amén. Antes de esto les voy a leer unos versículos, de lo cual vemos qué es lo que nos enseña Jesús con su propio ejemplo. Juan dice: ustedes me llaman, pueden apuntarlo, Juan 13, 16. Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen correctamente, porque lo soy. Verdaderamente, verdaderamente les digo, un siervo no es más grande que su Señor, ni un mensajero más grande que el que lo envió. Juan 13, 16. Luego, Mateo 20, 27, 28. Dice, yo aquí tengo dos versiones, dice así, una de ellas. Jesús dijo: y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Luego, ese mismo versículo en otra versión: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos.
yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. ¡Wow! ¿Qué ejemplo que nos deja Jesús? Y a eso estamos llamados, hermanos, a seguir el ejemplo de Jesús, a que el Señor obre en cada uno de nosotros, transforme y cambie todo eso que aún no nos deja reflejar a Cristo, o que aún no nos deja comportarnos como un verdadero siervo de Dios. Esto es una lección vital de humildad que debe aplicar a todos los que decimos ser servidores de Jesucristo. A todos. El mejor ejemplo de humildad lo dejó Jesús. Todo quien esté sirviendo a Jesucristo en cualquier área, por ejemplo de aquí de la iglesia, desde la limpieza, desde recoger un papelito y llevarlo al bote, desde pintar una pared, arreglar una puerta, ser ujier, pertenecer a la alabanza, a la escuela dominical de los niños, o a predicar. Todo quien esté sirviendo a Jesucristo nunca debe exaltarse por encima de los hermanos. Nunca. El apóstol Pablo no se exaltó a sí mismo. Nunca. Cuando leemos sus cartas nos damos cuenta realmente cómo era que se comportaba el apóstol Pablo. Él nunca se exaltó en sí mismo, ni nunca por encima de los demás. Al contrario de eso, el apóstol Pablo siguió el ejemplo de Jesús y enseñó a otros a practicar la misma humildad, porque eso es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros, que seamos humildes, enseñables, porque no lo sabemos todo, hermanos, hermanas. No lo sabemos todo. Mientras estemos en esta tierra, en este caminar, en este andar por la vida hasta que Dios quiera, porque Él tiene el control de nuestra vida, vamos a estar aprendiendo cada día, tanto de Él como de muchas cosas más en nuestra vida. Debemos aprender algo muy importante y que muchas veces cuesta mucho aprenderlo. Yo creo que la asignatura más difícil y es la humildad. Y eso se ve, hermanos. Esa humildad se refleja y se ve. Y es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar. Precisamente el apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, Filipenses, quieren apuntar, Filipenses 2, del 3 al 8, y dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Humildad y obediencia. Vamos a ver algunas características, a mencionar algunas características.
Porque eso es lo que ve el Señor, el corazón. Él conoce nuestro corazón. Nosotros podemos engañar al ser humano, al hombre. Podemos engañar a cualquiera, diciendo lo que sea o aparentando ser una cosa que no es. Pero a Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce mejor que nadie. Los siervos verdaderos están disponibles para servir. Ya empezamos con las características. Los siervos verdaderos están disponibles para servir. Siempre están listos para cumplir con los deberes que el Señor le ha encomendado. Ser un siervo significa darle a Dios el derecho de controlar nuestro horario. Y permitirle muchas veces que interrumpa cosas en nuestra vida porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Los siervos verdaderos siempre prestan atención a las necesidades. Están atentos, mirando siempre cómo ayudar a otra persona. Y siempre que ven la oportunidad, no la dejan escapar. En Romanos 12, 4, 5 dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros aquí en la iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Todos. Y los siervos verdaderos siempre hacen lo mejor con lo que tienen. No tienen excusas, ni postergan, ni esperan las mejores circunstancias, como mejor me encuentre, como mi estado de ánimo esté, como para poder servir a Dios. No. Solo hace lo que el Señor le requiere que haga. Los siervos verdaderos cumplen sus tareas con la misma dedicación. En Colosenses 3:23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Hagan lo que hagan. Jesús se especializó en tareas humillantes que otros evadían. Él nunca se consideró por encima de nada, porque Él vino a servir. Entonces, si nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Él hizo todas estas cosas y nunca fueron molestia para su grandeza. Recuerden que el Hijo de Dios, pero no fueron molestia. Hay un versículo muy precioso que dice en 1 de Pedro 5:5 y dice: igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Los siervos verdaderos son fieles a su ministerio. ¿Sabéis una cosa? Ministerio, hay que tener muy claro qué es lo que significa la palabra ministerio. Ministerio es servicio. Ministerio es servir. Servir en alabanza, servir en la escuela dominical, servir como mujer. Eso es servir, eso es servicio, eso es ministerio. Amén. En la limpieza, servir. Los siervos verdaderos son fieles en el servicio, su ministerio. Terminan siempre sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, mantienen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan el trabajo a medias ni lo abandonan.
cuando a lo mejor están desanimados. No hacen eso. Son dignos de confianza y responsables. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser esos verdaderos siervos de Dios. Esa es nuestra oración. Nosotros oramos por siervos fieles, comprometidos en la obra de Dios, aquí en Centro Familiar Cristiano Las Palmas. Y no es fácil, hermanos. No es fácil. Pero estamos orando para que lleguen personas así, dignos de confianza y responsables. Porque recuerden, el cuerpo de Cristo, como hemos leído, se compone de muchas partes y no todos hacen lo mismo. Los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Esto es muy importante. No se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. Amén. No se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. Se les reconoce por su servicio y lo aceptan con humildad. No permiten nunca que la notoriedad los distraiga de sus trabajos, de lo que el Señor les ha encomendado. Los siervos verdaderos no sirven para la aprobación o el aplauso de los demás. El servicio que prestan a Dios y a los demás no es para que le estén aplaudiendo, le estén diciendo. Viven para vivir en integridad solo para Dios. Solo para Dios. Pero ¿qué debemos hacer para ser un siervo verdadero? Hermanos, debemos tener mentalidad de siervo. Debemos pedirle al Señor que nos ponga esa mentalidad. Mentalidad de siervo. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Lo pone en Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Para ser un siervo, debes pensar como un siervo. Dios está más interesado que porque hacemos las cosas, ¿qué es lo que hacemos? En la motivación. Porque realmente estás sirviendo y participando en la obra de Dios. Porque Él ve eso. Él ve eso. Y eso es lo que más le interesa a Él, que lo que hagamos. Los siervos piensan más en otros que en sí mismos, se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Y eso es lo que significa realmente perder tu vida. Olvidándote siempre de ti para servir a otros. Jesús se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses. No puedes ser siervo si estás lleno de ti mismo. No puedes. No podemos. Tenemos que pedirle al Señor que ese egoísmo nuestro, ese ser nuestro, esa naturaleza pecaminosa que siempre quiere salir a flote, se mengue y crezca el Espíritu Santo en nosotros. Solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos podemos hacer cosas que merecen de verdad ser recordadas. La actitud debe ser como la de Cristo Jesús. Los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerden que todo le pertenecía a Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Todo le pertenecía a Dios. En la Biblia un mayordomo era un siervo al que se le confiaba una propiedad. El servicio y la mayordomía van muy juntos, puesto que Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos. La Biblia dice, la única cosa que se requiere para ser tales siervos es que sean fieles a
a su Señor. 1 Corintios 4:2. Ahora se requiere que seamos administradores fieles. Los siervos piensan en su trabajo y no en lo que los otros hacen. Muy importante también. Los siervos de Jesucristo, los verdaderos siervos, no están en la iglesia para criticar, para hablar mal del hermano, que éste hace bien el trabajo, que éste no lo hace bien. No están comparando, no están criticando, no están compitiendo con otros siervos de Dios. Eso no hace un verdadero siervo de Dios. ¿Sabéis por qué? Porque realmente han entendido qué es lo que es ser un siervo de Dios, han entendido que deben seguir el ejemplo de Jesús y han entendido lo que el Señor les ha puesto a hacer en el lugar, en la iglesia donde los pone. Y están ocupados en eso. No están haciendo comparaciones ni criticando ni nada, sino que se centran y se ocupan en eso. No se quejan de las injusticias, no viven lamentándose, ni se resienten con quienes no están sirviendo. Solo confían en Dios y continúan sirviendo. ¡Wow! Qué listón, ¿verdad? Más alto que nos deja Jesús. Pero estamos llamados a eso, a poder ser el ejemplo de Jesús, a seguir el ejemplo de Jesús. Los siervos basan su identidad en Cristo. Dado que ellos fueron llamados, fueron amados y aceptados por Cristo, no tienen que probar su mérito, no se sienten amenazados si les toca hacer alguna tarea, entre comillas, inferior, porque yo pienso que para servir al Señor no hay ninguna tarea inferior. Porque si Jesús mismo hizo lo más bajo que tenía que hacer en su época, lo que hagamos nosotros más inferior que lo que hizo Jesús no puede ser, no es. El ejemplo más conmovedor de servicio es la imagen misma que Jesús muestra cuando lava los pies a sus discípulos. Los siervos siempre piensan en el ministerio o servicio como una gran oportunidad para servir al Señor, para crecer en su vida espiritual. Disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades, realizando ese servicio que Dios ha puesto en sus manos. Sirven al Señor siempre con regocijo. En Salmos 102 dice: serví al Señor con alegría, vení ante su presencia con regocijo. Dios te usará si comienzas a actuar y a pensar como un siervo. ¿Estás dispuesto a tener mentalidad de siervo? ¿Estás dispuesto a servir en la iglesia local donde Dios te ha puesto? ¿Estás dispuesto a dejarte enseñar por los siervos que Dios pone en la iglesia como autoridad? ¿Estás dispuesto a abrazar la misión de CFC Las Palmas? ¿A ser fiel a Dios y a tu congregación? ¿A ser digno de confianza y responsable? ¿Estás dispuesto? Hermanos y hermanas, si no es así, meditemos en esta palabra, en estas preguntas, meditemos en ella, reflexionemos, examinemos nuestro corazón y dejemos que el Señor quite todo eso que está estorbando de nuestras vidas para que podamos ser de verdad esos verdaderos siervos de Dios que son obedientes, que obedecen a su palabra. Para los cristianos el servicio no es opcional, algo que debe incluirse en nuestros horarios. El servicio a Dios es el corazón de la vida cristiana. Es el corazón de la vida cristiana, porque Jesús no vino a servir. Jesús vino a servir y a dar. Y esos dos verbos, que es el título
para hacerlos y ponerlo en práctica aquí en la tierra, en su obra, porque ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros: servir a Dios, participar en su obra y servir a nuestros hermanos. Servir y dar es uno de los grandes propósitos que Dios tiene para tu vida. Amén. Nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por recordarnos por medio de su palabra, con todos estos versículos, del mejor ejemplo que tenemos de servicio y humildad y obediencia, que es Jesús. Jesús. Hermanos, hermanas, si nosotros decimos ser seguidores de